Buenos días. Buen día. Buenos días. Continuamos nuestra práctica teniendo como base el diagrama de meditación que nos ha dejado Blavatsky. Por lo tanto, si hay personas nuevas, pues nos vamos a ir recordando que es importante la postura, buscar una postura cómoda que tratemos de sostener durante toda la práctica, que no estemos cambiando por molestias en el cuerpo. Lo mejor sería sentados en un cojín o en una silla, si no incluso tumbados. Pero vamos a elegir esa postura donde lo importante es que la columna esté erguida, recta. Brazos sobre las piernas, hombros ligeramente entreabiertos, con sensación de amplitud en la capacidad torácica, amplitud de mente. La barbilla ligeramente inclinada hacia abajo, ligeramente, de manera que se consigue una rectificación de la columna. Ojos pueden estar abiertos o cerrados, o incluso entreabiertos. Vamos a comenzar haciendo 3 expiraciones forzadas, soltando el aire residual de los pulmones y retomando el ritmo normal, natural de la respiración. Haremos 3 expiraciones. Y ahora vamos a enfocar nuestra atención en la respiración, tal cual es. Vamos a observar todo el trayecto respiratorio, sin modificarla, sin alterarla. Notando la entrada de aire por las fosas nasales y cómo llega a los pulmones y notamos ese abdomen que se eleva. Atendemos a la salida y entrada de aire, inspiración y expiración. Notamos la parada entre los 2 movimientos respiratorios. Cualquier sensación que acompañe a la respiración. Vamos a quedarnos ahí notando esas sensaciones y descartando cualquier otro estímulo, cualquier otra sensación, ya sea del cuerpo, ya sea del ambiente. Solo atendemos a la respiración, al movimiento respiratorio, la duración, el ritmo y las sensaciones que acompañan la respiración. Atendemos. Si nos distraemos, volvemos a la respiración de manera natural, suave, sin presión,
sin comentarios, sin juzgar, con amabilidad. Ahora vamos a enfocarnos en el triángulo que conforma base de la nariz, fosas nasales, labio superior. Esta zona de la nariz. Y continuaremos notando la respiración, inspiración, pausa, expiración, pausa. Y notando las sensaciones en esta zona. Nos centraremos en esta área, agudizando nuestra atención. Notando cualquier sensación sutil que sea en esa zona. Manteniendo siempre una alerta de trasfondo para darnos cuenta si nos distraemos en pensamientos, recuerdos, imágenes, fantasías. Y volvemos, lo soltamos y volvemos a la respiración. Con amabilidad, sin comentarios, sin reaccionar. Centrados en esa zona, atendemos la respiración.
Ahora vamos a concebir la unidad en esos dos aspectos que conforman o a través de lo cual se expresa la manifestación en todos sus aspectos, en todos sus planos. Vamos a concebir un punto que puede ser una célula, una persona, un átomo, elegir cada uno un aspecto, un elemento unitario, y lo iremos amplificando, reconociendo la expansión por continuación. Se va a ir conformando en unidades mayores. Por ejemplo, si es una célula, en el órgano, sistema, cuerpo, persona, y este individuo, esta persona que somos o que es alguien, puede ser uno mismo, puede ser otra persona, la iremos también viendo, reconociendo en el sistema al que pertenece, en la familia, en una dirección, en un país, en el planeta. Iremos amplificando, conformando la unidad, amplificándose a nivel espacio, a nivel espacial, hasta lo ilimitado. Sistemas que se van a ir conformando, amplificando hasta lo ilimitado. Imaginaremos este punto, este elemento, este individuo, que se va a ir integrando y amplificando con otros elementos, con otros individuos, sistemas humanos, planetarios, conformando a un nivel universo. La diversidad en la unidad. Haremos este ejercicio a un nivel espacio, reconociendo la amplificación, la expansión de ese uno que se va manifestando en todas las criaturas, en todos los fenómenos, en todos los planos también, físico, emocional, mental y demás. Hagamos el ejercicio primero a un nivel espacio, percibiéndolo, imaginándolo, usando la fantasía con lo conocido y soltando, yendo más allá de lo conocido. Cualquier momento durante la práctica que alguien sienta algún malestar emocional o físico, puede soltarla unos segundos y volver a la respiración de forma natural, notando la entrada y salida de aire, y cuando note ecuanimidad, calma mental, puede volver a la práctica, notando, concibiendo esa unidad por expansión en el espacio, donde participamos, o Blavatsky también propone que el ejercicio se puede hacer sin autoidentificación, es decir, no nos vemos, no nos incluimos en ese ejercicio, en esa práctica meditativa donde nos estamos ampliando, expandiendo dentro de la unidad de todo lo que existe. Lo podemos hacer incluyéndonos o no.
En esta inclusión no discriminamos, no calificamos entre bueno o malo, amigo, enemigo. No hay ego que califica. Todo lo que existe, todo lo que se manifiesta, está conformando, está participando de esta unidad. Lo concebimos. Ahora contemplemos el aspecto tiempo, donde la unidad en su manifestación, manifestándose, se expresa en lo temporal, el aspecto tiempo. Ahí podremos tratar de imaginar, visualizar cómo la unidad se está expresando, se sigue expresando, se expresa en todos los tiempos, en esa línea tiempo, pasado, presente, futuro, que la mente utiliza para poder comprender algo de la expresión de esa unidad manifestándose en sus aspectos. Por lo tanto, tratemos ahora de continuar imaginando la unidad a través de los tiempos, pasado hasta donde podamos imaginar, de los tiempos, los principios de la creación, de la manifestación, la evolución en el tiempo presente, futuro. Permitamos que se expanda nuestra mente, contemplando la vida manifestándose, la vida una en sus formas,
en el tiempo.
si esta práctica, si esta parte que hemos realizado, lo hacemos con asiduidad, con frecuencia, cada uno individualmente, va a producir un cambio profundo en nuestra conciencia, en nuestro día a día, pues va a dejar huellas profundas en nuestra mente, que va a ir modificando, cambiando lo que hacemos, cómo concebimos, cómo vivimos las situaciones de nuestra vida cotidiana. Y esa es la parte en la que después se separa el esquema en las adquisiciones y las privaciones. Por lo tanto, la base sería esta, inicial, práctica de ejercicio, de concepción de la conciencia una, de lo que somos a un nivel real, a un nivel último, de lo que participamos, coparticipamos todos a un nivel manifestación. En el momento puntual en el que estamos, en el espacio y en el tiempo, cada uno con su historia personal, si concebimos esto que somos o de lo cual todos participamos, el día a día cambia, porque va a quedar como una memoria, como lo dice la misma Blavatsky, como un sustratum en nuestra psique, en nuestra mente. Por lo tanto, podremos vivir, vivir conjuntamente con situaciones que a un nivel ego personal, si creemos, nos identificamos con lo personal, con lo egoico, viviremos de una manera. Si lo hacemos, si estamos con nuestro foco de conciencia en lo que es, en lo que somos, por lo tanto cambiará la forma en que podamos responder ante las situaciones de la vida. Y es por eso que entonces se podrá afrontar situaciones de peligro, de riesgo, de inseguridad personal de una manera diferente a lo habitual. Ella habla, y en el diagrama que todos tenéis lo podéis después estudiar, leer, revisar. Habla de esta seguridad que va a estar ahí en situaciones de riesgo, de peligro, y va a dar ese estado de valor, de tranquilidad. Ella habla de coraje también en la traducción, de poder afrontar situaciones de riesgo que tengamos todos. Por lo tanto, ahora vamos a tratar de hacer un ejercicio también, porque la prueba es el día a día, la vida cotidiana. Nos van a sobrar situaciones en las que podamos ver o estar atentos a cuál es nuestra reacción o respuesta ante las situaciones de riesgo, de peligro, de inseguridad vital que podamos tener cada uno. Puede ser enfermedad, puede ser una situación drástica, dramática, y ahora mismo, por ejemplo, la pandemia es un ejemplo, la guerra, etcétera. Situaciones particulares, es decir, que sobran con lo que estamos viviendo hoy día a día la humanidad, nos sobra a cada uno, pues, situaciones de este tipo. Vamos entonces a tratar de, manteniendo esta conciencia de trasfondo, manteniéndola ahora conscientemente, voluntariamente, ahí como punto de mirada de lo que somos, de lo que participamos a un nivel real, cómo nosotros vivimos estas situaciones. Cada uno va a elegir la que note que más le asusta, entre comillas, que más peligro le produce, que más inseguridad, que más miedo le produce. Vamos a ver cómo lo podemos vivir, cuál es esa respuesta o reacción, cuál es esa emoción, qué sentimos si tenemos este trasfondo profundo en el sustrato de nuestra psique, memoria, que es conciencia. Contemplemos, experimentemos, investiguemos.
esta concepción de la unidad, esta conciencia de la unidad, de lo que somos, de lo que participamos, todos, produce otro cambio profundo al que debemos atender también y cultivar y reconocer en nuestro día a día. Y tiene que ver ya no solo con nosotros, sino con los demás. Y es en las relaciones interpersonales, en la relación con el otro, con nosotros, con el yo, tú o ellos. Y es aquí este punto importante en el que, ¿desde dónde viene la identificación? Si estamos funcionando a un nivel egoico, si estamos instalados en la conciencia egoica, aparecerán evidentemente todas estas reacciones y separatividad de amor, odio, indiferencia, atracción, repulsión. Estaremos funcionando en esta mente fragmentaria, dividida, dualista, de apego y rechazo, atrapados en la dualidad y en la dinámica del ego, que esto es lo cotidiano, esto es lo habitual en el mundo de lo personal, en el mundo de la conciencia personal, egoica. Si nuestro foco de conciencia funcionando en esta vida concreta, cotidiana, es posible, manteniendo nuestra personalidad, porque necesariamente vamos a tener un nombre y unas características y unos rasgos, pero es posible que viviendo encarnados en un cuerpo físico con una personalidad con la cual funcionamos, podamos, sin embargo, mantener nuestra conciencia enfocada desde esa conciencia del ser, desde esa conciencia del uno, de la unidad, del uno. La mirada cambia en relación a uno mismo y a los demás, porque aquí es donde entonces esto que hemos estado practicando tiene un sentido práctico, un sentido del día a día, un sentido de cómo vivimos, de cómo pensamos, de cómo sentimos, de qué hacemos. Y aquí es donde viene el punto de cómo me relaciono con los demás. Cuando veo, por ejemplo, una limitación, una característica que no tiende al uno, que tiende al odio, que tiende a lo dañino, al odio, a la separatividad. ¿En qué me voy a enfocar? ¿En la persona o en la característica? ¿En la limitación? ¿En la falta del despertar de ese potencial de la cualidad? Porque está expresando lo contrario a la cualidad. Esto es importante investigarlo también. Eso que vemos como defectos, entre comillas, es la falta de la virtud, es decir, la falta de despertar, de desarrollar, de desenvolver esa cualidad potencial que tenemos todos los seres que participamos de ese ser, de ese uno, de esa unidad. Por lo tanto, cuando necesitemos señalarnos, incluyéndonos nosotros mismos, a nosotros mismos o a otra persona, algo, sería sin crítica, sin juzgar, sencillamente mirando no a la persona, no al individuo en este caso, sino a ese aspecto que se necesita pues transformar, cambiar. Ahí cambia el enfoque, ahí cambia la emoción, ahí cambia el cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, desde un aspecto compasivo, viendo la limitación de la expresión del potencial, de la expresión de ese ser, de lo que es en potencial, nosotros y los demás. Por lo tanto, vamos a meditar en ese punto primero, que es muy, muy importante y fuente de problema con uno mismo, de culpa, de malestar, cuando nos autocriticamos, cuando nos hacemos daños, porque la crítica viene del ego. La crítica que viene del ego es esa crítica dañina, ¿no? Si viene el darse cuenta de ese aspecto a cambiar, que está limitado, que no es el que realmente estaría en relación con lo que somos a un nivel real, pues viene con compasión, porque lo que estamos viendo es nuestra limitación, nuestra necesidad de cambio. Y hagámoslo también con otras personas
quizás de nuestra vida cotidiana, con la que quizás tengamos algún problema de relación, porque nos cuesta aceptar o relacionarnos con sus características, porque aún tiene elementos que necesita transformar desde la mirada de la conciencia, no desde la mirada de mi ego personal, porque aquello que más nos molesta de los demás es eso que está en nosotros que hay que mirar. Así que atendamos muy bien a esto, ¿eh? ¿Cómo vemos ese aspecto? Quizás es más fácil, quizás hacerlo con personas o situaciones colectivas o personas que no tengamos tanta relación personal en un inicio. Vamos a hacerlo con personas que no estén muy estrechas, porque la relación egoica va a ser más clara. Vamos a ver ese aspecto en personas no tan cercanas, que desde la mirada de la conciencia se vea la limitación y donde haya un estado interno de la conciencia donde reconozcamos eso que precisa de evolución, de transformación y de una dirección hacia el ser. Investiguemos.
Esta conciencia permite intuir, concebir ese aspecto, esa identificación intuitiva con los demás, con las demás personas, con los demás seres y criaturas, porque participamos, porque somos parte de ese ser, de esa unidad, de ese uno. Y esto implica esa conciencia y ese estado de sentirse parte con los demás, de este uno. Esta es la verdadera fuente de la fraternidad de la que hablamos en la sociedad teosófica, la hermandad. Esa es la fraternidad. Y conlleva entonces esos estados de empatía, simpatía, colaboración, amor, bondad, todas estas actitudes y emociones positivas que, que son partes del amor fraternal, hermanos participando de esta vida, en este momento de espacio y tiempo. Por lo tanto, esto es importante reconocerlo y sentirlo con personas, ya sean amigas, no tan amigas, personas con las que no tengamos relación, porque sería trascender esa diferenciación que hace el ego de amigo, enemigo, indiferencia, notarlo, observarlo y tratar de vibrar y de estar conectados enfocados desde la conciencia del uno, desde la unidad, desde esa conciencia de unidad, viviendo encarnados actualmente con este cuerpo, con estas emociones, con nuestros nombres, con nuestra vida cotidiana, nuestras relaciones con todas las personas y criaturas cambia si tenemos ese trasfondo de la vida una. Sintamos esa gran empatía, esa gran compasión, ese gran amor por todos los seres vivientes. Meditemos. Chanti, 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 paz, paz, paz.